Bienvenidos hermanos a nuestro servicio de los jueves y queremos darle la bienvenida. Feliz año nuevo y es nuestro primer servicio de los jueves en este año y estamos contentos que pueda estar con nosotros. Vamos a empezar con la palabra de Dios en el Salmo 119. Les voy a leer allí donde dice, el Salmo 119 del 1 al 8 dice: Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. No, dice, nos han ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Dice, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. El versículo 7, a medida que aprenda tus justas ordenanzas, te daré la gracia viviendo como debo hacerlo. Obedecer tus decretos, por favor, no te des. Dice el versículo 8 una vez más, obedecer tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias en esta tarde. Te damos por este tiempo que nos das, un año más, Señor, y que podemos iniciar otra vez estos estudios que estamos dando de la hermenéutica. Gracias por tenernos aquí. Queremos adorarte y glorificar tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar unos cantos, hermanos, y vamos a alabar el nombre de Dios. Ahí donde usted se encuentre en su casa, vamos a cantar estos cantos para la honra y gloria de Dios. Vengo a confesar a que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti
Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Una vez más, toma mi vida. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando decimos toma nuestra vida, estamos entregando todo para ti, Señor, para que nos cambies y nos transformes, porque sabemos que pagaste un gran precio en la cruz por nosotros, para tener vida en abundancia. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando cuánto me amas. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Otra vez. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando cuánto me ama. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Cuando los cielos pasen ya, tus cicatrices quedarán y por siempre mostrarán cuánto me amas. Yo quiero decir, por siempre me amó mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre me amó mi corazón, todo mi ser es tuyo. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando cuánto me ama. Las
Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando cuánto me amas. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Cuando los cielos pasen ya, tus cicatrices quedarán y por siempre mostrarán cuánto me amas. Yo quiero decir, por siempre me amó mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre mi amor, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre mi amor y corazón, todo mi ser es tuyo. Cuando los cielos pasen ya, tus cicatrices quedarán y por siempre mostrarán cuánto me aman. Yo quiero decir, por siempre mi amor, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre mi amor, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorar. Así es, Señor. Que todo lo que hacemos, Señor, para ti, Señor, sea un olor fragante, Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder venir ante tu presencia y adorarte y glorificar tu nombre. Te damos gracias y te pedimos que hables a nuestros corazones a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos una vez más y feliz año nuevo a todos. Les damos la bienvenida. Llevamos 2 semanas que no hemos transmitido, pero estamos contentos que podemos estar otra vez aquí con nuestro programa de su gracia, y le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez, pero queremos darle gracias a Dios en este momento en oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias por sacarnos adelante. Hasta aquí hemos llegado. Ahora empezamos un año nuevo y
deseo en mi corazón, Señor, y que ojalá sea el deseo de cada hermano este año, seguir adelante y confiar en ti, sabiendo que aunque venga lo que venga, sabemos que tú estás en control y que todo lo que pasa obra para bien para el cristiano, para el que te ama con todo su corazón. Y queremos continuar estudiando tu palabra, Señor, para poder crecer en nuestro conocimiento y nuestro caminar contigo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha tomado el tiempo para poder estar aquí, para estudiar tu palabra y para crecer en su caminar. Te doy la honra, la gloria por todo lo que has hecho, Señor, y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos y feliz año nuevo, y continuamos con nuestros estudios de la hermenéutica que hemos empezado ya unos varios meses y vamos a continuar nuestro estudio y vamos a dar un poco de repase a lo que hemos visto para que podamos entender dónde nos quedamos. Ya vimos varias cosas, varios puntos de la hermenéutica. Estamos viendo esta clase de la hermenéutica. Es la ciencia que nos ayuda a dar una mejor interpretación a la palabra de Dios, ¿no? Y hablamos de que la hermenéutica la estudiamos en 3 partes. La primera parte que vimos fue que es la observación. La segunda es la interpretación. Y la tercera es la aplicación. Tenemos la observación, interpretación y la aplicación. Algo muy importante que se debe hacer, ¿no? Para dar una correcta interpretación a la palabra de Dios. Tenemos que observar bien para interpretar bien y aplicar bien. Y vamos en la observación. Y hemos visto 2 puntos en la observación, 2 puntos básicos. Dijimos que la primera, en primero que tenemos que observar en la observación, cuando estamos estudiando un pasaje o la palabra de Dios, son los contextos, ¿no? Tenemos que observar bien los contextos. Y vimos aquí que hay 2 clases de contextos. Y si usted recuerda, el primero es el contexto general y el contexto específico. El contexto general, si se acuerda, es observar quién es el autor, la fecha, los destinarios y el propósito y el tema principal del libro. Es lo que vimos. El contexto general, este es el contexto general. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué tiempo, qué fecha fue? Las personas que se le escribió, a qué iglesia, y el propósito y el tema principal del libro. Luego tenemos el contexto específico. Y el contexto específico es ver los versículos anteriores y los versículos después, para ver hasta dónde corre el tema del que se está hablando, de los pasajes que estás observando. También en el punto número 2, vimos que cuando estás estudiando un pasaje, tienes que observar qué clase de literatura estás estudiando. Algo muy importante que hacer, y no solo los contextos, porque es muy importante ver qué clase de literatura estás estudiando. Y vimos los diferentes tipos de literatura, ¿no? Vimos la literatura narrativa histórica. Vimos la literatura figurada. Algo que la literatura figurada no la puedo considerar histórica narrativa. O si estoy leyendo algo histórico narrativo, no le puedo dar una interpretación de una manera figurada, porque esto ya viene siendo un error. Y también hay literatura profética.
y hay literatura ética moral, y vimos que libros que hablan de la ética moral son como Proverbios, Salmos, el libro de los libros de Pablo, y luego vimos también la literatura parabólica y vimos literatura apocalíptica. Esto habla de los eventos futuros, y también vimos la poética. Y libros que hablan de la poética, vimos que uno de ellos es Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Y luego vimos tercer punto, es observar el dato central del pasaje. Tercer punto era observar el dato central del pasaje. Ahora, cuando estamos observando un pasaje y queremos saber cuál es el dato central del pasaje, ¿qué tenemos que hacer? Hablamos de 4 cosas que tenemos que observar. Hay que ser buenos detectives para luego interpretar, ¿no? Pero los 4 puntos son estos. Número 1 era: tienes que observar bien las circunstancias que rodean el pasaje. Número 2, las personas o los personajes que participan. 3, dato central del pasaje. Que, en otras palabras, cuando digo esto, dato central del pasaje, quiere decir qué es lo más importante en el pasaje. Y 4, el 4 lo vimos 4A, que la primera es 4A viene siendo la causa, y 4B viene siendo los efectos que tienes que observar. La causa y los efectos también. Y luego vimos también que tenemos que observar en detalle, ¿no? Porque ya vimos que eso era lo que vimos ahorita, lo que les di un repase. De lo que les di un repase es la observación general. Y lo que vimos, empezamos a ver en la observación en detalle. Vimos, número 1, que tenemos que fijarnos en las claves gramaticales. Y número 2, también debemos observar muy bien las palabras difíciles de entender. 1, tenemos que fijarnos en las claves gramaticales. 2, debemos observar muy bien las palabras difíciles de entender. Y aquí es donde nos quedamos, en esta parte aquí, que vamos a estar viendo en esta tarde, que viene siendo el punto número 3 de la observación en detalle, que viene siendo observar el significado de las palabras. Una vez más, tenemos que observar el significado de las palabras. Otra parte muy importante que debemos hacer, ¿no? Y ahora vamos a estar viendo varios ejemplos, porque así es la mejor manera para mí, para aprender, viendo ejemplos. Y vamos a empezar con el número 1. Ejemplo número 1, vamos a ver si quiere acompañarme en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo 2. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 4. 2 Corintios 10, versículo 2 al 4. Se lo voy a leer. Luego vamos a observar las palabras o el significado de las palabras. Vamos a ver. Voy a leer. Dice, versículo 2, dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquellas osadías con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne,
Pues aunque andamos, dice, en la carne, no militamos según la carne. Porque dice el versículo número 4, o el versículo 3, se lo voy a leer otra vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En primer lugar, vamos a observar cuántas veces está la palabra carne. Y si usted ve, la vemos 4 veces en estos pasajes, en estos versículos. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Tienen las 4 palabras, las palabras carne, el mismo significado aquí? Vamos a ver que no. Y vamos a examinar cada una de ellas. La primera que vamos a ver, pero la palabra carne, que quiero decir que en el griego, la palabra, apréndesela porque esta palabra, la mayoría de los estudiantes que estudian la palabra de Dios y se saben esta palabra, quiere decir sarx, y es la palabra en griego carne. Dice en el versículo 1, ahí donde acaba, dice, como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. Es la misma en griego en las 4 o en las 3, y una es un poco diferente, pero no significan lo mismo en todas. Por eso estamos en el punto que necesitamos observar el significado de las palabras. Mire, leer el número 2 otra vez. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquellas osadia con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. ¿Qué significa la palabra aquí? La palabra carne. Bueno, aquí la palabra significa naturaleza carnal. Y esto viene siendo como si, ¿sabe? Como cuando usted dice, este hermano anda en la carne, diciendo que se está comportando según su vieja naturaleza o según sus deseos carnales y no anda en el espíritu, es lo que quiere decir aquí esta palabra, sarx. Y recuerde que nomás estamos viendo el significado de las palabras. Es lo único que estamos haciendo. Ahorita todavía no estamos interpretando o aplicando. Nomás estamos viendo el significado de cada palabra. Y ahorita pues estamos viendo las más importantes. Y vamos a ver el verso número 3, dice, pues ahí donde dice, pues aunque andamos en la carne, otra vez aparece la palabra sarx, igual que en el versículo número 2. Pero ahora, ¿significa lo mismo? Es la pregunta. ¿Qué creen, hermanos? Aquí significa cuerpo humano. Es diferente. Si ve que aquí no significa lo mismo que en el versículo número 2, eso es muy importante de observar. Por eso es que tenemos que observar bien para ver qué significa la palabra. Si no, vamos a cometer un error. Entonces, pero si sí es la misma palabra, sarx, pero no significa lo mismo. Para hacer esto, a lo mejor usted se puede preguntar, ¿cómo podemos hacer esto? Saber si la palabra significa lo mismo o no. Entonces tiene que usar un diccionario, el diccionario Strong's, que le da la interpretación de las palabras griegas y hebreas. Pero también las palabras, a veces usted las puede interpretar por ver
o ver su significado también por el contexto, ¿no? Cuando usted está leyendo el contexto, ahí se va a dar cuenta qué quiere decir la palabra también. Pero es importante tener ese diccionario Strong's que ya les comenté varios mensajes atrás, que ese es un recurso que usted puede bajar gratis en las redes sociales. Y luego sigue diciendo, no militamos según la carne. Pregunta, aquí significa cuerpo humano también, como vimos ahorita en el otro versículo, donde dice, pues aunque andamos en la carne. ¿Usted cree que significa lo mismo? Pues aquí no, hermanos, aquí no significa donde dice no militamos según la carne. Aquí significa naturaleza pecaminosa. Ve que son la misma palabra en griego, sarx, pero tienen diferentes significados. ¿Qué hace la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre te lleva a pecar. Entonces, cuando usted vea que las palabras se repiten, es una señal de que debe estudiar su significado para ver si todas significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como gato, ¿no? Gato puede ser el gato del carro, con que levanta el carro, o el gatito de la casa, ¿no? Así es lo que tiene que ver qué es el significado en las palabras de la Biblia, porque no todas significan lo mismo, aunque se usa la misma palabra. Verso 4 dice, aquí sí cambia la palabra un poco. Entonces, aquí la palabra carne en el griego significa sarkikos. Sarkikos es lo que significa la palabra. Esta palabra nos da el sentido o se refiere a los instintos pecaminosos. Carnal, relativa a la carne. Esto habla del comportamiento de la naturaleza humana, los deseos del hombre viejo. Mire, el versículo 4 lo voy a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero sabe que un recurso que usted puede usar también, que ya le da más o menos la interpretación, es diferentes traducciones de la Biblia. Usted puede usar como la Nueva Traducción Viviente, una de mis favoritas, porque allí ya le da la interpretación muchas veces. Y quisiera leerle esos versículos para que vea cómo aquí ya lo entiende mejor usted. Mire, voy a leer el versículo 2. Dice, pues bien, les dice, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Si ve aquí como la palabra ya dice intenciones humanas, los deseos humanos. Dice, mire la segunda, como vimos que la segunda no era la misma que la primera, intenciones humanas. Dice, somos humanos, sí, somos humanos carnales, pero no luchamos ¿cómo lo hacen los humanos? ¿Cómo lo hacen los humanos? Con el poder físico, sus propias fuerzas. Y luego dice, usamos las armas porosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a observar a Cristo. Y una vez que
que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todos los que sigan en desobediencia. Si ve que aquí como la Nueva Traducción ya más o menos le da la interpretación. Por eso es bonito tener varias diferentes. Y lo bonito que ahora puede usted bajar varias interpretaciones de la Biblia. No son versiones, porque una versión es de un lenguaje a otro. Traducciones es lo que es. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Ejemplo número 2. Ahora vamos a una palabra hebrea que es basar, que es carne también. Pero el significado no siempre es el mismo. En Génesis 6:19. Génesis 6:19 dice: y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Y a qué se refiere aquí? A cuerpos de animales, ¿no? Y no de hombres, sino cuerpo de animal. Ejemplo 3, vamos a Génesis 6:17. Génesis 6:17. Dice: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí, ¿qué significa basar? La palabra carne, basar. Bueno, aquí se refiere, significa a los dos, cuerpo de animal y de humano. Y aquí usted puede ver el contexto también, como le dije, por medio del contexto usted puede saber qué es lo que significa la palabra, porque si lee a qué destruyó Dios en el mundo en el tiempo del diluvio, a todo lo que tenía aire, a todo lo que respiraba, que tenía aliento de vida. Entonces usted puede, sin usar el diccionario griego, puede también encontrar el significado a través del contexto. Ejemplo número 4. Dice Génesis 17:11, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Aquí está hablando de la parte pudendas del hombre, hablando de la circuncisión. Y muchos de nosotros ya sabemos que eso es carne aquí, la palabra carne. Pero en el hebreo es la misma palabra. Es igual, pero significa diferente en varios lugares. Dice, viene siendo un significado diferente aquí. Entonces, ahora no, como le digo, no tenemos que usar siempre el diccionario hebreo y griego, el Strong's, sino también viendo el contexto puede llegar a la conclusión que es el significado. Ahora, ejemplo número 5, Levíticos 6:27. Dice: todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, dice, lavaráis aquello sobre que cayere en lugar santo. Para empezar aquí, sí necesitamos leer el contexto un poco más para entender qué quiere decir la palabra. Y está hablando aquí, si usted ve, el contexto está hablando de los sacrificios. Entonces, significa el cuerpo de un animal para el sacrificio. Es muy importante de reconocer eso y de entender. Vamos a otro ejemplo, como la palabra que es fe. Fe, la palabra fe. ¿Qué quiere
que significa en el griego pistis. Pistis, fe, pistis. La palabra pistis va a aparecer en el Nuevo Testamento, como le digo, pero no significa lo mismo en todas las partes donde aparece. Miren Mateo 8, versículo 10. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí está hablando de la fe del centurión. Y aquí significa confianza total en Jesús y en su palabra, por lo que habla el contexto. La palabra fe aquí, ¿qué significa? Significa confianza total en Jesús y en su palabra. Fe. Ahora, otro ejemplo. Vamos a ejemplo 6. Efesios 4:13. Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está la palabra fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa fe aquí, hermanos? ¿Significa lo mismo que en Mateo? Bueno, aquí la respuesta es no. Aquí la palabra significa las verdades del Evangelio. Las verdades. Hasta que todos lleguemos a las verdades del Evangelio. Es lo que quiere decir aquí, hermano. Eso es lo que significa fe, porque el contexto está hablando de los ministerios y cómo van a capacitar a los santos para la obra del ministerio y cómo los adiestran con las verdades del Evangelio. Aquí pudiésemos decir hasta que lleguemos, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la confianza en Cristo. Es lo que puede decirlo de esa manera, ya que lo interpreta. Otra vez dice, hasta que lleguemos a la unidad de la confianza en Cristo. Y alguien que adora una imagen puede decir que él tiene confianza total en Cristo también, pero el pasaje no se está refiriéndose a eso, sino a las verdades del Evangelio. Debe haber una unidad de las verdades. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que enseña diferente, ¿verdad? Cómo se promueve, ¿no? El comunismo, que quiere tener unidad con todas las religiones. Pero, ¿cómo vamos a tener unidad si no estamos de acuerdo? La unidad debe estar sustentada en las verdades de la palabra de Dios, del Evangelio. Otra vez, la unidad debe estar sustentada en las verdades de la palabra del Evangelio. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo número 7 dice, vamos a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A ver, hermanos, ¿qué significa fe aquí? Bueno, la respuesta es fidelidad al Evangelio.
fidelidad al Evangelio. Es lo que significa la palabra fe aquí. Ve cómo cada vez que vemos la palabra fe significa algo diferente, pero en el griego es la misma palabra. Bueno, hasta aquí hemos visto 3 puntos. Número 1, tenemos que fijarnos en las claves gramaticales. 2, debemos observar muy bien las palabras difíciles de entender. Y acabamos de ver, número 3, observar el significado de las palabras. Ahora vamos al número 4. El número 4, escríbalo, es observar bien las palabras simbólicas. Número 4, observar bien las palabras simbólicas. Vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, vamos a ver Juan 8:12 o Juan 8:12. Y dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está diciendo Jesús, y acuerda que estamos observando las palabras simbólicas. Está diciendo Jesús que Él es el sol, o el foco, o energía, o ¿qué está diciendo Jesús? No, ¿verdad? No está diciendo eso. Esta palabra es una palabra simbólica y hay que darle el significado de acuerdo al simbolismo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Número 2. Ejemplo número 2 de observando las palabras simbólicas. Vamos a leer un pasaje que hemos estado viendo a través de todos estos puntos. Ya está, yo creo que eso lo saben de memoria, de tanto que lo hemos leído, y lo voy a leer otra vez. Este es Juan 10, 1 al 10. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, esta alegoría les dijo Jesús. Y aquí Jesús nos está diciendo también que es una alegoría, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El número 10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te voy a dar unas de las palabras simbólicas para no tomar tanto tiempo. Se las voy a decir. Palabras simbólicas aquí en estos versículos que hemos leído son la puerta, el redil, las ovejas, el ladrón, el salteador, el pastor, el portero, el extraño. Hay más palabras ahí. Si usted quiere buscarlas y estudiarlas, y escríbalas también. Estas son las palabras simbólicas aquí. Cada una de ellas tienen su significado y se refieren
a, a alguien o a algo, ¿no? Y para eso necesitamos observar las palabras. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo número 3. Vamos a Salmos 23:3. Salmos 23:3. ¿Quién dice Salmos 23:3? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cuál sería la palabra simbólica aquí, hermanos? Bueno, aquí la palabra simbólica son monte y lugar santo. Palabras simbólicas que hay que saber a qué se está refiriendo, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense, no vamos a ver qué se refieren ahorita, sino nomás estamos observando. Ejemplo 4. Vamos a Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí las palabras simbólicas son escudo y mi gloria. Estas son palabras que se refieren a algo. Vamos a otro ejemplo, número 5. Ejemplo 5, Salmos 18:2. Salmos 18:2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí las palabras figuradas son, o simbólicas, son roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, fuerza y refugio. Ahora, aquí terminamos, ¿no? Vamos a terminar aquí ya la observación en detalle. Y acabamos con unas preguntas, ¿no? Para terminar esta parte de la observación y ya acercarnos a entrar a la interpretación. Y como dije, vamos a acabar con unas preguntas. ¿Y qué debemos hacer con las claves gramaticales, palabras difíciles de entender, palabras y sus significados y las palabras figuradas? ¿Qué debemos hacer con todo esto? Note estas preguntas que nos vamos a hacer. Número 1, ¿qué quiso decir Dios o el autor con estas palabras? 1. ¿Qué quiso decir Dios o el autor con estas palabras? Número 2. ¿Qué significa estas palabras en su idioma y en su contexto? Es muy importante ver si es hebreo o griego y interpretar y ver su contexto también, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un diccionario Strong, si buscas la palabra y la encuentras, por ejemplo, pistis, te vas a dar cuenta que te va a dar varios sinónimos de esta palabra. Cuando tú usas este recurso que está en las redes sociales, cuando tú buscas la palabra y te van a salir muchos sinónimos y tú te vas a preguntar, pues, ¿cuál es la palabra? Lo que tienes que hacer de todos los sinónimos, tienes que ver cuáles van con el contexto de lo que estás estudiando, porque no puedes usar todas, porque las otras van con otros pasajes que van de acuerdo con su contexto en otros pasajes. Entonces tienes que ver todos los sinónimos y ver cuáles queda con el contexto que estás estudiando. Entonces tú tienes que hacer tu trabajo de observar y ser un buen detective para tener la correcta interpretación. ¿Cuál es? Número 3, pues es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el contexto de la palabra? Ver si es figurado o histórico narrativo.
Realmente es la idea del autor. Esta es la número 4. Apúntelo. Número 4 es: realmente es la idea del autor lo que yo estoy observando, o estoy viendo y entendiendo cosas que no están allí. Esto se llama eisegesis, si se acuerda. Eisegesis. Y esto es hacer decir el pasaje algo que no quiso decir. ¿Qué quiere decir? Hacer decir el pasaje algo que no quiso decir. No que todo esté cuadrando bien con todo su contexto, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí esta parte de la observación y ya vamos a entrar a la interpretación la siguiente vez que estemos juntos. Y una cosa que les recomiendo, hermanos, los pasajes que les di, regrese y estúdielos y vea cuáles son en cada parte del punto que vimos. Estúdielo y use los pasajes y vea las palabras, y para que así aprenda cuando usted esté estudiando la palabra de Dios, sepa hacer estos puntos que les di hoy. Y aquí vamos a acabar, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están con nosotros en esta tarde. Hacemos una breve oración, nos pedimos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, queremos darte las gracias por dejarnos tu palabra, y sabemos que las versiones, las traducciones que tenemos también, Señor, se pagó un gran precio para tenerlas en nuestros lenguajes, para entenderlas. Y te damos gracias, Señor, porque en cualquier ahora tenemos la palabra disponible en cualquier idioma, y podemos entender tu palabra, lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Y por eso estamos agradecidos, Señor, que tu palabra, Señor, siga, Señor, haciendo efecto en nuestras vidas, y que la dejemos que transforme nuestras vidas para crecer y entender tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.